tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Estamos cerrando ya esta semana con novedades. Ya lo conocen, lo han escuchado a lo largo de todo el día de hoy. Se firmó el dictamen en el Senado del presupuesto 2026 y tenemos fecha el próximo viernes, seguramente para su tratamiento en el recinto, cerrando el periodo de sesiones extraordinarias porque se pospuso el debate de la reforma laboral y también la reforma de la ley de glaciares. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos mucho para conversar, pero empezamos con los títulos que son los temas más importantes del día. Modernización laboral tuvo dictamen, pero irá al recinto en febrero. Ley de presupuesto 2026, el Senado le dará dictamen a la media sanción. Sesiones extraordinarias, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el próximo 26 de diciembre se tratará el presupuesto 2026 y también inocencia fiscal. Les decíamos, las novedades de estas horas, hoy hubo mucho trabajo en el Senado de la Nación, estuvo presente varios funcionarios del Ejecutivo Nacional, principalmente Carlos Huberman, que respondió a las preguntas de los diputados de la oposición, de los senadores de la oposición en una jornada larga, bien temprano a la mañana, para avanzar finalmente con la firma del dictamen, tal cual vino de aquí de la Cámara de Diputados para su tratamiento, como decíamos en los títulos, la semana próxima. Silvia Rascher, gracias por quedarte aquí con nosotros también en Pasos Perdidos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vengo del Senado también. Agotada entonces, una semana intensa. El Senado tiene un mecanismo digamos, de funcionamiento muy ordenado. Son menos, es más fácil y tienen otras características. Sí, ni buenas ni malas, son diferentes. También. Bueno, yo también, entonces me llevo bien con los senadores. En sintonía. Estoy en sintonía con los senadores. A ver, sacaron dictamen, tuvieron 11 firmas, que no es menor, de 12. Hay que recordar que no están integrados todavía los senadores del Interbloque Unidos. No, Popular, perdón. Algunos de los bloques de la del peronismo discusión respecto a la construcción también de las mayorías, ¿no? Entonces, 11 firmas que incluyen senadores de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza, del PRO, de la UCR y de Tucumán. Perfecto. Con esas senadores fue que se logró el dictamen. Se va a discutir la semana que viene, Silvia, y cierra, bueno, también muy intensa semana con mucha actividad, con muchos debates y que, lo que habíamos dicho en un principio, lo fundamental es la discusión del presupuesto, las extraordinarias. Claro, extraordinarias, presupuesto, también se va a discutir inocencia fiscal. Me parece que ahí había bastante acuerdo. Y en el tema del presupuesto, lo que me dijeron diputados, senadores de bloques más cercanos al gobierno que firmaron el dictamen, solo van a votar si no hay ningún cambio. No quieren modificaciones. No quieren modificaciones porque no quieren que se repita. Porque dice, cuando vos abrís las modificaciones pueden entrar otras más. Por supuesto. Contenido, ¿no? Lo que se puede lograr, nosotros le vamos a dar al gobierno que tenga un presupuesto como no tuvo los últimos 2 años. Este presupuesto no será el que hubiese querido el gobierno. A todos los gobiernos le pasa. De eso vamos a hablar un ratito porque trajiste unas placas que las vamos a ver ahora, pero queremos repasar primero fragmentos de la entrevista que pudimos tener con el diputado Picat de la Libertad Avanza de la provincia de Córdoba. El primer fragmento para, analizar un poco lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados con la media sanción que hoy tuvo dictamen en el Senado para el presupuesto. Sí. Una jornada de más de 12 horas, terminamos como a las 4 de la mañana y se logró por primera vez después de 3 años tener un presupuesto. Creo que ha sido lo más importante de la jornada, la ley de leyes y lo que va a establecer la hoja de ruta para el año que viene si se le da la sanción completa en el Senado. La voz del diputado Picat, que analizaba obviamente el acompañamiento mayoritario. 132 votos acompañaron al oficialismo con la aprobación de esta media sanción, que recordamos
fue rechazado un capítulo, el capítulo 11, que es parte de lo que nos explicaba Silvia hace un ratito, que vamos a repasar también en instantes. Otro fragmento más de Luis Picat, en este caso hablando sobre todo de la necesidad de bajar el gasto a partir también de las propuestas del Ejecutivo respecto al presupuesto 2026. Fue una introducción que se hizo al último, en el último dictamen, pero si vemos el presupuesto original, prácticamente el 100% fue aprobado. Se trató de derogar dos leyes que fueron provocadas durante la época que había mayor presencia del kirchnerismo y oposición y que querían tumbar la posibilidad de tener un superávit o la regla de oro de tener déficit cero. Y nada, no se pudo. No sé cuál será la estrategia para adelante con respecto a esas dos leyes. Lo que sí sé es que el gobierno nacional va a hacer todo lo posible, necesario, en seguir bajando gastos para cumplir con esa premisa. Y de ahí más creo que fue todo ganancia lo de ayer, más lo de inocencia fiscal, por lo cual no me preocupa, porque lo que sí estoy muy satisfecho con respecto a la premisa en sí de que se va a mantener ese déficit cero, pero a la vez que va a haber un ordenador de las cuentas que es el presupuesto. Y se dijo mucho que respecto a las derogaciones que se planteaban de las leyes que se habían sancionado para universidades y discapacidades, iba a provocar que esa derogación directamente se desfinancie, como siempre fue el discurso del kirchnerismo de los últimos 2 años. Bueno, ambos temas nobles. La verdad es que el presupuesto tiene un aumento en todas las partidas sociales, empezando por jubilaciones, con un 6% de aumento real, universidades con un 8,2% real. Discapacidad es el único gobierno en estos últimos 2 años que ha podido acompañar la inflación en cuanto a los valores de prestaciones de servicios. Y esto ha sido con el último aumento que fue de entre el 29 y el 35%. Recordemos que el último año, de la época de Massa y Alberto Fernández, a los prestadores se le quitó el 50%. Lo mismo pasó durante los 4 años respecto a los jubilados. Y bueno, el planteo que había en ese artículo, en ese capítulo 2, artículo 75 y para abajo, era actualizar por IPC, por índice de precio del consumidor, cada 3 meses los valores de los prestadores de servicios en discapacidad. De todas formas, el gobierno tiene ya dentro de su presupuesto asegurado ese aumento para adelante, por lo cual con estos aumentos en términos reales, o sea, por encima de la inflación, todas las partidas que van al ámbito social aumentan. La perspectiva del diputado Picat, Silvia, que decía, bueno, el análisis del oficialismo, había aumentos a los sectores de discapacidad, jubilados y universidades que finalmente también, bueno, en la oposición insistía en que se reconozcan las leyes de emergencia, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que esas leyes ni siquiera cuando especialmente las leyes de discapacidad, cuando el gobierno, cuando se las calcula la oficina de presupuesto, hay un ítem que no lo puede calcular, que es el ítem de la cantidad de creación de pensiones que se van a hacer, porque eso no se puede calcular. No se puede prever. Lo que pasa es que si vos haces una buena auditoría, te da siempre una cantidad equilibrada. Sí, de las pensiones. De las pensiones. Otro de los puntos de los que también habló el diputado Picat tiene que ver con el debate que estaba en este momento en el Senado respecto a la modernización laboral. Su reflexión al respecto. Estoy siguiendo muy atentamente la modernización laboral. He podido colaborar y ayudar también en ese sentido. Y bueno, es nuestra principal meta en los próximos días. Ojalá pueda ir a la Cámara de Diputados y seguir su tratamiento, y si hace falta estirar extraordinarias que se estiren, y si no, bueno, será en el medio de enero que se vuelvan a convocar extraordinarias para poder continuar con las reformas, que serían básicamente la modernización laboral, y después esperar el paquete
la ley de glaciares, perdón, me estaba olvidando, y esperar el paquete del Código Penal y el paquete tributario. Debates que van a quedar para el mes de febrero por ahora. Tienen que volverse a convocar las extraordinarias, sin duda, porque vencen el próximo 30 de diciembre esta primera etapa de extraordinarias. Pero decíamos, el presupuesto, el tema más importante que desde el principio de la convocatoria extraordinaria el 10 de diciembre estaban previstos como los temas fundamentales, junto a otra cantidad de proyectos que finalmente, quedarán ahora para el próximo año. Silvia, nos trajiste un resumen de lo que se debate en definitiva respecto al presupuesto para ¿y qué es lo que se va a aprobar? Horas. Claro, ¿cómo quedó el proyecto? Bueno, por empezar, vamos a lo primero. El proyecto, insólitamente, en un ratito ya fue girado al Senado. Así que rápidamente. Ayer ya se pudo convocar a la comisión que debatió hoy, empezó a las 10 de la mañana la comisión, presidida por Ezequiel Atauche, y en esa comisión donde expuso también, esto lo voy a decir, pues no está en la placa, Carlos Guberman, se sacó el dictamen de la comisión. Se va a tratar el 26 de diciembre, según lo anunció la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que también adelantó que el gobierno convocará, obviamente no lo va a hacer ella, sino el gobierno, entre el 1 y el 27 de febrero a sesiones extraordinarias. Ese es otro paso datito. A paso. Primero el 26, que es lo más importante. Vamos a nuestra segunda placa, que es lo que la Cámara de Diputados votó en la noche, digamos, casi llegando a la medianoche, el proyecto de presupuesto nacional por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Las abstenciones eran todas del Interbloque Unidos, de Provincias Unidas, donde ahí solamente votaron en contra Juan Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Mazzot. Vamos a nuestra siguiente placa, de lo que estábamos comentando recién. Acá vamos a ver una foto de Guberman. Que hoy estuvo siendo el principal orador en esta reunión. Hizo una exposición larga, pero no lo interrumpió. Me llamó la atención, porque acá cuando hacía una exposición larga lo interrumpían. No lo interrumpían. Y dijo, me parece que dijo algunas cosas interesantes. La comisión sacó dictamen con 11 firmas, aportadas por la Unión Cívica Radical 3, el PRO 1, Tucumán 1, Corrientes 1, más 5 libertarios. Y entonces quiere decir que ya está preparado para que se pueda tratar el viernes 26 de diciembre. Vamos a un tema un poquito más complicado. Vamos a ir a nuestra placa número 4. El dictamen no incluye el capítulo número 11. Que es el que fue el de la controversia. Que es el capítulo de la mayor controversia, que incluía el artículo 75, que es referente a la derogación de las leyes de universidades y discapacidad, como aspiraba el gobierno. Acá en este punto, igual ese capítulo tenía muchos otros temas. ¿Qué otros temas? Tenía también el tema de la limitación a la aplicación de la ley de zonas frías, tenía un tema de una compensación de deudas, condonación de deudas a Camesa de parte... Las energéticas. Tenía el tema de la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires, que igual se quiso incluir, pero que igual ese acuerdo ya está por afuera tenía muchos más temas que solo la emergencia presupuestaria para las universidades y la emergencia en discapacidad y pediátrica. Era más amplio, pero va a estar excluido del dictamen que se firmó hoy. Y tenía otro tema, que era el fondo de los subsidios para el gas en el caso de las zonas frías. Eso no sé cómo ahora se va a aplicar, no teniendo el fondo. Hay que ver después cómo se resuelve, pero lo importante es que eso no aparece en el dictamen que se firmó hoy. No aparece en el dictamen. Perfecto. Pero hoy, se perdió ese capítulo, le ha pasado a casi todos los gobiernos, siempre hay un artículo que no sale. Exacto, que no consigue las mayorías para ser aprobado en el debate en particular. Delegaciones especiales y se anularon también el debate.
Bueno, vamos a la siguiente placa. El presupuesto que se votará en el Senado contempla un incremento en la economía del 5%. Eso es lo que lo proyecta el gobierno. Hay otras consultoras privadas que hablan de 3,4%. Una inflación del 10,1%, que posiblemente la interanual sea un poco más alta, mínimo un 14, un 16 o más. Hay que ver cómo empieza, digamos, cómo es el arrastre del último mes del año y cómo impacta en el mes de enero. Porque tiene que ver con un arrastre. Sí. Y la devaluación controlada de la moneda a partir del PROIMPEC. Y del tema del dólar, que está calculado en 1.423, pero que ya está mucho más alto, que posiblemente esté más alto. Y un superávit del 1,5 del PBI, que es el superávit primario, porque el superávit financiero es del 0,2%. Es importante diferenciarlos y establecer cuál es cada uno. Vamos a otro tema que es muy importante y que forma parte de la mayoría de para qué se utilizan los gastos del presupuesto. Los pagos que se utilizan para gastos sociales rondan el 82%. Hoy lo recalcó de nuevo. Milei había dicho que era el 85%, pero hoy Guberman dijo son el 82%. Sí. Y del total de los gastos del presupuesto, que son de 148,2 billones de pesos. ¿En qué se gastan? Bueno, el 45% son para gastos de jubilaciones. Un 16% son para prestaciones sociales, los planes, todo eso. Y después tienen otros gastos que también son importantes. Educación, salud, son todos los que se llaman gastos sociales. Ocupan casi todo el presupuesto, vamos a ser sinceros. Claro, sí, sin duda. Y vamos a especificar en nuestra siguiente placa en qué de estos fondos, cuántos van a las jubilaciones y pensiones. Son 65.7,7 billones de pesos. Parece un montón de plata ahora, pero pensándolo en los 7 millones de jubilados que hay, no es en tanto. En cuántos cobran la mínima y cuántos cobran más ingresos, digamos. El 60% cobra la mínima. Por eso, en general no es tanto dinero y además debe estar incluido también el bono de 70.000 pesos que se sostiene. Sí, en todo lo que estamos hablando, de todo lo que es el gasto en jubilaciones y pensiones. Entonces, es un gasto muy importante. Hoy había hecho una cuenta que el 82 más un 10% que hay en otros gastos, mantenimiento de empresas, otros gastos que hay adicionales, ya tenés fijos el 92. Bueno, y vamos a nuestra última placa, que vamos a decir cuáles son los incrementos que se esperan para este año. Bien. Consumo privado se espera que aumente un 4,9%. El consumo público un 4,5% del PBI. Las exportaciones un 10,6%. Y las importaciones, lamentablemente, más que ahí tenemos un desequilibrio en la balanza comercial, porque van a aumentar un 11,1%. Igual todos estos datos, Silvia, son las expectativas que tiene el gobierno de las proyecciones. Que después van funcione cambiando, la economía, ¿no? Porque si después hay aumento de inflación, también van a aumento de recaudación, y hay que ver después otra discusión, en qué se utilizan ese excedente. Claro. Bueno, esto entonces es un poco para que ustedes vean qué es lo que está firmado ya en el Senado de la Nación. Una de las cosas que dijo también Ezequiel Atauche, ni bien terminó hablando con los colegas, con los periodistas, respecto a la agenda que viene para la semana próxima, que es una semana corta, que tiene miércoles y jueves feriado por Navidad, es que el lunes puede que haya una reunión de jefes de bloque para organizar una prelabor para organizar la sesión, porque tienen también el dictamen de inocencia fiscal que se firmó de la mano de este presupuesto y cómo se va a organizar la sesión. Es una sesión donde van a querer hablar muchos senadores, es la primera sesión para muchos senadores y está en una fecha particular. Van a tener que tener una logística muy organizada los senadores y las senadoras, porque como decimos siempre, cuando las fiestas caen también entre semana, hay mucho movimiento de vuelos y de viajes de los distintos puntos del país, de los propios argentinos, ¿no? Dicen que podría terminar el sábado a la madrugada. Bueno, acá nos sorprendimos porque hubo 14 horas de sesión, ahora lo recordábamos mientras veíamos algún tape con Silvia o fuera del aire,
Antes, en otras épocas, la discusión del presupuesto duraba en el diputado. Senado es más largo. Largo. Hay que ver a qué hora citan el viernes. Claro, porque tiene que ver mucho eso también con los vuelos, ¿no? Con la capacidad que tengan los senadores. No me parece que antes de las 2 de la tarde. Vos decís que no van a ser más tarde. Bueno, por ahí empiezan un sábado acá en la Cámara de Senadores. No va a ser la única vez. Hubo una vez donde también en pandemia, ¿te acordás? Sergio Massa convocó un sábado a debatir, creo que era impuesto a las ganancias. Sí, la modificación de impuesto a las ganancias en ese contexto. Así que lo que viene ahora es este cronograma, cómo se va a organizar la actividad entre el lunes y el viernes, porque entre la semana no va a haber mucho más para hacer, porque los dictámenes ya fueron girados. Y hubo también mucho rum en estas horas, Silvia, desde la aprobación en Cámara de Diputados y hoy el dictamen, respecto a si se podían o no incorporar el capítulo que se excluyó. Reglamentariamente eso se va a poder hacer, ¿hay alguna expectativa? ¿Tiene que volver a diputados si esto pasa? Poder se puede hacer, el reglamento lo contempla que vos puedas incorporar, como en cualquier ley, un cambio y tenga que volver a la Cámara de origen. Es difícil que se haga. ¿Por qué? Porque los bloques dialoguistas pusieron como condición para firmar el dictamen que no sufra ninguna modificación de ningún tipo. Entonces es difícil. O sea que lo que va a salir seguramente emanado el viernes próximo del recinto de la Cámara de Senadores es este debate que nosotros vimos en la Cámara de Diputados, el dictamen que se firmó en la jornada del día de hoy, porque en definitiva estamos, construyendo justamente el primer presupuesto de la era de Javier Milei. De esto vamos a seguir hablando porque tenemos invitados después de la tanda para conversar sobre todos estos temas que han marcado un cambio institucional muy importante en el Congreso este año, con lo que será el primer presupuesto de la gestión del presidente. Pausa y volvemos en instantes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando ya esta semana tan intensa con la aprobación de proyectos en la Cámara de Diputados, con sesión, con mucho trabajo en la Cámara de Senadores, 2 proyectos en debate que quedarán pendientes para el año próximo. Un proceso de extraordinarias que decíamos desde el principio muy ambicioso por parte del Ejecutivo Nacional. Obviamente, Silvia, de la mano de un resultado electoral muy favorable para el gobierno que lo permitió, en cierto sentido, tomar carrera, ¿no? Sí, un resultado favorable, pero que no tiene mayorías. Exacto. Entonces, eso es importante también recalcarlo. Que marca un nuevo panorama o una nueva presencia de la Libertad Avanza en ambos recintos, pero que no le alcanzan para tener quórum propio, lo que requiere entonces negociaciones. Cálculos que hacíamos entre el 26 de octubre y el 7, 10 de diciembre, cuando empezaron las extraordinarias, que nos daban un número y que, bueno, en lo concreto se logró. 132 diputados acompañaron en general el proyecto de presupuesto. Sí, pero en el quórum no estuvieron complicados, no llegaban, se tuvieron que sentar diputados de Unidos. Para poder lograr el quórum que inicie la sesión. Exactamente. También ahí se vio que en el proyecto de inocencia fiscal tuvieron 130 votos, ahí también en el límite de lo que se requiere, pero con las mayorías que se necesitan para aprobar un proyecto. Lo que sí vamos viendo es que toda esa energía que tenía el Ejecutivo Nacional con la propuesta extraordinaria se fue diluyendo a medida que las negociaciones, bueno, son complejas, ¿no? Con sectores políticos muy diversos y donde hay que negociar ley por ley y ahora te diría artículo por artículo, capítulo por capítulo. Exactamente. A ver, el proyecto de reforma laboral llegó tarde. Entró muy tarde el Congreso. Muy tarde, igual que el de glaciares. Igual, todas nuestras expectativas estuvo más en reforma laboral, pero hubo un debate sobre glaciares con también. Invitados, con gobernadores. Con gobernadores que estuvieron presentes. Y ahí también la Cámara de Senadores, que representa a los estados provinciales, tiene su complejidad, porque los patagónicos son el 25% de la Cámara. Como son 3 senadores por provincia, todos tienen la misma representación. Depende del partido político, y no están muy supuesto. entusiasmados. Y no tienen muchas ganas de modificar la ley de glaciares. No. Esos son acuerdos con con gobernadores más de la zona del norte, ¿no? Del noroeste. Fundamentalmente de la zona cordillera, digamos, es con Catamarca, San Juan, los que tienen mineras. La región de Cuyo, que es la más... Y del norte con el litio. Y ahí, bueno, las negociaciones se fueron cruzando respecto, obviamente, al presupuesto y ahí tratando también de sumar las voluntades. Por eso se intentó discutir todo en conjunto. Pero son leyes muy grandes, reformas muy estructurales y ya desde la oposición, aunque sea la oposición más amigable, venían advirtiendo, bueno, requieren un debate más profundo, por ahí, más tiempo. En reforma laboral, el radicalismo tenía muchas críticas, todavía no están saldadas. Cuando vos tenés un dictamen como el que te viste ayer. ¿Cómo fue eso del dictamen? ¿Está cerrado ese dictamen? No, está súper abierto. Es un dictamen, técnicamente para poder tratarlo en febrero. Ella dijo que se van a convocar extraordinarias Patricia Bullrich, entre el 1 y el 27. Sí. Ya lo anunció. Esta es la idea del gobierno. Descartamos enero. Y va a haber 1 mes y medio para negociar. El dictamen está abierto, ella dijo, a cualquier propuesta que sea razonable. Esas fueron las palabras que utilizó. El radicalismo tiene muchos cuestionamientos. El principal es cómo se financia el Fondo de Asistencia Laboral. Claro, que es lo que viene a cambiar en definitiva el sistema indemnizatorio, ¿no? Hay cuestiones vinculadas a seguros, que quién administra esos fondos, ¿no? Claro. ¿Cómo se administra? Si se privatiza o si es el Estado, si son las propias empresas. Y aparte, ¿cómo se va a solventar el ANSES si hay un 3% de los aportes patronales que van a ese fondo y no van? Que se deja de recaudar directamente, digamos. Ahora, ¿no? Es raro, ¿no? Tener fondos que se retienen a los trabajadores que tienen que ir al ANSES para que vayan a un fondo. A un fondo de indemnización. Claro. Es una situación que compleja. Claro, la expectativa del gobierno, la ley de reforma laboral es ir clarificando algunas modificaciones que se hicieron a lo largo de estos años
a la ley de contrato de trabajo y a la dinámica laboral. Eso afecta también a la recaudación porque hay una dimensión que es impositiva. Ahí también hubo una discusión sobre si correspondía que entre por diputados, por el Senado. Hubo diputados y senadores está que... como media saldada esa porque dicen que no crean impuestos nuevos, que son rebajas. Entonces ahí... Hay una interpretación que se puede entender. Se puede. Inclusive ayer en todo el debate no lo vi incluido. Mira que habló Capitanich largo y tendido como acostumbra, sí, pero referido a otros temas. Y después está el tema de los convenios de ultraactividad. Ya hicieron algunas modificaciones ahí. Tiene que ver con la vigencia de los convenios particulares por actividad. Sí, lo que establecieron es que, a diferencia de que se caigan todos, que las partes normativas quedarán vigentes, y es decir, condiciones de trabajo, francos, vacaciones, pero se van a caer las obligacionales que tienen que ver con aportes que hacen a empresas, digamos, que a veces hacen aportes especiales a sindicatos, a empresas. Mucho de esto tiene que ver sobre todo con la cuota sindical solidaria, que son aportes compulsivos que hacen los trabajadores que no están afiliados en algunas áreas esas de obligaciones se van a caer. No en todas, ¿no? Porque no todos los trabajadores registrados aportan a los sindicatos, sino son parte de los sindicatos. Claro. Pero hay actividades que sí, que tienen su cuota solidaria, que es una forma de financiamiento porque desde los sindicatos se alega que la negociación colectiva por la paritaria afecta a todos los trabajadores, estén afiliados o no estén afiliados, ¿no? Exactamente. Todos reciben el beneficio del aumento, que es la negociación que hace el sindicato, que se debe financiar a partir de los aportes de sus afiliados o también del plantel laboral. Parte de esa recaudación está en cuestionamiento por el gobierno nacional y es parte de lo que se quiere eliminar de algunos convenios que tienen incluido en sus convenios colectivos de trabajo la cuota solidaria. Exactamente, bueno, esas cláusulas caerían, en cambio no las otras que se prolongarían por un año hasta que haya una nueva negociación. La negociación de colectivo de trabajo se supone que se hace todos los años en la paritaria, que hay un momento donde se revisan las actas, se incorporan ítems nuevos si hay negociación posible, no siempre se logra, o porcentajes, por ejemplo, el incremento de el valor de la ropa que se da para la actividad o del refrigerio que se le da a los trabajadores en algunas actividades que incluyen obviamente los gastos para su manutención dentro del espacio de trabajo, que no necesariamente siempre está vinculado con comedores que haya en las empresas, ¿no? Es una forma de compensar el gasto que un trabajador tiene cuando sale de su casa para, bueno, tomarse un café, tomarse algo para la hora de almuerzo. Y en esa discusión es que anualmente se deben, digamos, garantizar y refrendar esas actas que a veces van incorporando modificaciones. Y otro tema, el dictamen fue firmado, excepto por los libertarios, en disidencia por todos los bloques. Tenés que salir a negociar esas disidencias, porque cuando llegás al recinto, si vos tenés 10 radicales en contra, ese artículo se te cayó con los 28 que tenés de Unión del peronismo. Exacto, entonces, está muy frágil, digamos. Tiene, sí, la herramienta, pero ahora es todo un proceso de consolidar esas mayorías. Porque eso es lo que pasó en la ley bases en diputados. Tenías muchas disidencias. Entonces, cuando llegaste a los artículos en particular, se había aprobado en general y en particular se modificaban. El corazón empezó a caerse. Exacto, y ahí fue que se retiró, volvieron en su momento a las comisiones para trabajar en función a esto. Así que un poco ese es el panorama. En diputados me parece que la actividad ya entró en modo receso, modo vacación. Modo vacaciones. Porque no vienen los excepto debates. Que haya algún cambio, que yo no lo creo en el presupuesto. Es muy difícil. Muy difícil que haya un cambio, podría haber una sesión. La Cámara está preparada para eso. Sí, va a mantenerse en actividad hasta el 30 de diciembre, que se extienden las extraordinarias, pero no hay previsto ninguna actividad, obviamente, porque los debates que le tocaban a la Cámara de Diputados, de haberse aprobado o discutido en el recinto la reforma laboral y la reforma de la ley de glaciares, luego tienen que venir acá y se iban a cruzar los proyectos. Pero bueno, esa es parte de otra historia, es un final posible que no sucedió. Bueno, la realidad es que el gobierno, que durante todo el año solo había podido aprobar un decreto de necesidad y urgencia sobre el Fondo Monetario Internacional, termina bien el año. Logra sacar la ley más importante del Congreso, que es el presupuesto. Está bien, ¿no? Bastante entera, digamos. Bastante entera, con el superávit que tenía previsto. Con los, digamos, los ejes del presupuesto no se modificaron. Saca el proyecto de inocencia fiscal que estaba desde junio, que no lo había podido sacar.
Bueno, bastante bien. Bastante bien, digamos, Sí. me parece que... En un año electoral donde hubo 2 o 3 leyes importantes que impuso la oposición respecto al financiamiento y un manejo de la Cámara muy atado a las necesidades propias de la oposición, ¿no? A ver, caso Libra, jubilaciones, Fentanilo también estuvieron discutiendo. ATN, Combustibles que no se discutió acá, pero se discutió en el se Senado. rechazó acá. Acá se rechazó. Acá estuvieron, digamos, pudieron... Pero habían marcado la agenda ahí los gobernadores. Sí. Emergencia pediátrica, lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Recuperaron el control de la Cámara de Diputados, pues la habían perdido a lo largo del año, porque los aliados que tenían, digamos, empezaron a impulsar proyectos opositores al gobierno y se quedaron prácticamente sin aliados. Los aliados eran el PRO, la UCR, pero muy pocos. Y algunos provinciales. Sí. Pero con Unión por la Patria habían armado una Más nueva mayoría con Encuentro Federal, con la coalición cívica. Una parte de la UCR, Democracia para Siempre. Claro, y habían perdido prácticamente el control. Hoy lo recuperaron y me parece que terminan bien el año. Hay que decir que sí, que la discusión del presupuesto era una discusión que, más allá de la circunstancia particular de el escándalo vinculado al diputado José Luis Esper, que dejó finalmente, tomó licencia de la Cámara, venció su mandato y dejó la Comisión de Presupuesto, ese recambio en la Comisión de Presupuesto también permitió un reseteo de los vínculos con los sectores de la oposición un poco más reactivos. Primero, por lo que decías vos siempre, que le destacás a Berti Belnegas Lynch, el modo de funcionamiento menos confrontativo, no hubo apagada de micrófonos, no hubo ninguna situación más confrontativa, lo que permitió largas sesiones de debate de proyectos con la posibilidad incluso de los diputados opositores de presentar sus propias iniciativas en contra. Cuando se enojan, les cuesta como enojarse porque no tienen del otro lado un contrincante. Sí. Él no va a salir, no sale a responder. Por supuesto, y además hay que recordar que cuando el año pasado se había llegado a un punto de negociación con el presupuesto 2025, de la noche a la mañana se decidió suspender ese debate, ¿no? Se podría haber trabajado por ahí en algunas circunstancias para que algunos temas aparezcan, otros no, y como requiere todo gobierno institucionalmente, un presupuesto que no solamente es la hoja de ruta del gobierno, sino que hay transparencia, obviamente, con la ciudadanía, con los organismos, a los que se le piden también créditos y a los que hay que pagarles también los vencimientos de los créditos, ¿no? No es que venís desde cero. Y los gobernadores que también no tienen un presupuesto nacional, tienen muchas dificultades, si bien aprobaron sus presupuestos, bueno, para hacer una armonización, ¿no?, con los gastos nacionales. Ahora, viste que las leyes que pedían suspender eran 2. Sí. Creo que el tema del Garrahan lo tienen como más acordado, hubo más aumento, están haciendo nuevas obras. En esa ley no la pidieron suspender. No, en el artículo 75, ¿no?, que estaba dentro del capítulo 11, las leyes que aparecen son algunos artículos de derogación de la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad y emergencia en universidades, digamos, presupuestaria. La derogación de las leyes aparecen directamente, no artículos. Directamente la derogación de las leyes, porque si hubiese sido algunos artículos no hubiese sido tan conflictivo. Pero en el caso de Garrahan está ahí excluida de esa discusión. Bueno, lo que va a pasar ahora es esto, que la Cámara de Senadores va a avanzar con el debate, seguramente un debate difícil y arduo en el recinto, con la participación y la definición también de los gobernadores que vienen trabajando con el Ejecutivo Nacional por fuera de la discusión del presupuesto, también otras iniciativas. Seguro va a ser una sesión larga, como decíamos, en el recinto de la Cámara de Senadores, si bien son menos, tienen más tiempo para hablar y hablan mucho y específicamente de la realidad de sus provincias, de las obras para sus provincias, de los recursos para sus provincias, más allá de que no todos responden a los gobernadores. Hoy se notó, cuando hablaban con Guberman, hablaban de muchos cosas temas muy específicas. Sí, cosas muy específicas. Igual Guberman hizo algunos planteos referidos al tema porque cuando le preguntaron por la suspensión de la ley de financiamiento educativo, dijo, bueno, es cierto que no se aplicaba totalmente, pero bueno, se aplicaba una parte igual. No llegaba al 6%, lo que dice la ley, pero se aplicaba a algún la otro ley monto. Nacional de financiamiento educativo. Después
dijo que no se había querido tocar el tema de coparticipación, por eso el único impuesto que se eliminó es el impuesto país, cuya recaudación total era para el gobierno nacional. Uh-huh. Sí, un impuesto país que venía también con su fecha de vencimiento, digamos, ¿no? Exactamente, que pero había bueno, vencido rescató fines del 24. Sí, rescató ese tema, rescató el tema de que, como rescata todo el gobierno, que dijo la pobreza es muy alta, pero ha bajado en los últimos meses. Bueno, hizo todo un raconto, digamos. Un raconto de qué pasó, de que asumió el gobierno, largo, con cuadros, como hace él siempre, pero nadie lo interrumpió. Recién después le fueron a preguntar, hubo alguna queja de que si no iban a venir otros funcionarios. Habían anunciado que iba a haber otros funcionarios que de hecho lo acompañaban. La acompañaban, pero no eran. Buberman, pero no es lo que pasa haciendo siempre. uso de la palabra. Exacto. Pero Claudia Balestrini no hace nunca uso de la palabra. No, lo que también reclamaban... Eran más técnicos. Claro, era lo que también reclamaban algunos sectores de la oposición, bueno, es la presencia de otros sectores como, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que más cantidad de recursos... No vino nunca, ¿no? No, Petovelo no vino, no. Y los otros ministros que hubieran ido, bueno, ahora ya son diputados o senadores, que son Patricia Bullrich y Luis Petri, que cuando eran funcionarios también participaron de las discusiones anteriores de presupuesto. Todos estos capítulos que quedaron un poco también pendientes tienen que ver con que la discusión central del presupuesto se da en la Cámara de Diputados en general, porque ahí es donde se acuerdan las modificaciones, ya que es obligatorio que entre por la Cámara Baja el presupuesto y se hace una lectura mucho más profunda respecto a qué modificaciones se pueden incorporar. Del proyecto que habían discutido en octubre del año pasado, de este año, y ahora lo que se dictaminó, no hubo muchos grandes cambios, ¿no? En general. Hubo nada más que el cambio del artículo del artículo 75, la inclusión del tema de coparticipación federal y algunos otros temas que no estaban en el proyecto original, pero en general los grandes puntos del proyecto se han confirmado. Tampoco creo que haya mucho debate respecto a inocencia fiscal, ¿no? El otro proyecto van a tener que estar discutiendo porque entiendo que ya hay una mayoría constituida, bueno, 130 votos consiguió acá con una diversificación de acompañamientos de partidos provinciales, pero no es el centro del debate. Los blanqueos pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo los diputados y senadores, pero los vienen acompañando. Acá tuvo más votos en contra porque Unidos votó en contra y en el presupuesto se abstuvo. Vos decís que en el Senado no va a tener la misma réplica, que va a tener seguramente más acompañamientos que rechazo. Sí, me parece el rechazo que va a estar centrado en Unión por la Patria y algún otro sector más. Y algún otro sector más. Pero por ahí algún senador más individualmente. De esos senadores que pueda que lo aprueben en general el proyecto, pero después en particular por ahí no acompañen todos los artículos de igual manera. No, pero creo que va a tener mayoría para convertirlo en ley. Y si lo llega, por lo menos en el dictamen, eso es lo que se plantea. Hay que ver después el recinto. Sí, igual es un recinto, bueno, va a ser el debut de muchos senadores. Decían también esta semana Martín Menem lo mismo con los diputados que se habían incorporado, pero también va a ser el momento donde algunos referentes del oficialismo y la oposición van a hacer uso de la palabra. Patricia Bullrich no es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, el que va a presentar el proyecto va a ser Ezequiel Atauche, pero ella va a tener un rol muy protagónico como presidenta del bloque, ¿no? Exactamente, como presidenta del bloque seguro que va a hablar. Hoy no habló prácticamente eso. Sí, salió a defender que venía solo Buberman. Sí, un poquito, pero más en términos políticos. Me parece que va a haber ahí un debate mucho más interesante y los contrapuntos que estamos esperando también que se den, por ejemplo, con el senador Mayans, con la senadora Di Tulio, que son grandes polemistas también, y hay varios exgobernadores, ¿no? Y que han sido también jefes de gabinete de gobiernos peronistas, como Capitanich, Mansur. Igual creo yo que el debate grande, donde la vamos a ver a Bullrich explayarse, basa en la reforma laboral. Bueno, la está llevando adelante, ya se puso como presidenta de esa comisión. Sí, por eso digo que autorizada, está esperando el momento. Saliéndose de la vaina por defender el proyecto. Me parece que está convencida, que lo está trabajando, que está buscando los acuerdos y que el presupuesto participará, pero no con tanto ímpetu. Bueno, sí, es que también va a ser una sesión centrada en este debate donde algunos diputados, algunos senadores van a ser protagonistas, pero también hay que decir que el oficialismo
tiene pocas espadas en el Senado de la Nación, ¿no? Pocos referentes de peso que puedan Quiero ver dar a los algunos nuevos. debates. ¿Puedes decir que van a hablar los nuevos? ¿Se van a Sí, animar? van a hablar. Digamos, tiene un economista como Monteverde, creo que se llama, que es el que vino por la ciudad, tiene buen nivel, va a hablar. Vas a ver que va a hablar bastante, no muchos, pero van a hablar. Porque en esta sesión de diputados, los que debutaron, digamos, del oficialismo, fueron principalmente aquellos diputados que tenían sus trayectorias también. Sí, igual habló, que no me acuerdo el nombre, un tucumano que me llamó mucho la atención de La Libertad Avanza, para prestarle atención. Me pareció un discurso muy sólido. Bueno, nos convocan desde la provincia de Córdoba, tenemos una entrevistada y la presentamos de esta manera. Le agradecemos a la diputada Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, por estos minutitos aquí en Pasos Perdidos, ya cerrando el año, cerrando esta semana tan intensa. Diputada Amanda Alma la saluda junto a Silvia Rascher. Estamos en el piso. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Y sí, acá ya en mi provincia la mayoría hemos regresado después de estar prácticamente desde toda la semana en Buenos Aires. Así es que, bueno, a disposición. Gracias por los minutitos. Obviamente una sesión importante. Se aprobó el presupuesto aquí en la Cámara de Diputados. Otro de los proyectos que le tocó a usted encabezar el debate con Inocencia Fiscal. ¿Qué evaluación hace? Y bueno, ya tenemos la firma confirmada del dictamen también en el Senado. Bueno, la verdad que fue muy importante esta semana porque se constituyeron dos comisiones. La Comisión de Presupuesto y la Legislación Penal, como sabrán y sabrán quienes siguen diputados, se constituyen las comisiones toda vez que durante el periodo extraordinario, son comisiones que tienen que ver con el tratamiento de los proyectos que el Ejecutivo ha solicitado. La constitución de la Comisión de Presupuesto y la de Legislación Penal permitió dar despacho tanto al presupuesto que fue tratado en el recinto y que se aprobó casi en su totalidad, salvo un artículo, y la totalidad del despacho sancionado también por mayoría esta semana. Así que tenemos dos medias sanciones que ahora Senado, por lo que tengo informado, ha validado y seguramente serán tratadas en el recinto después de Navidad, en el recinto de senadores. Exactamente. ¿Qué cambia para la ciudadanía la sanción del proyecto, esta reforma al Código de Procedimiento Tributario llamado Inocencia Fiscal? Bueno, el proyecto de inocencia fiscal toca varios aspectos. No solamente lo que toca es la ley penal tributaria, las prescripciones del Código Civil y procedimientos tributarios. En relación a la ley penal tributaria, el Código Penal tiene en pesos los valores que refieren a determinados artículos. En este caso, el artículo que hemos modificado los artículos que hemos modificado son los artículos que establecían lo que se llama un umbral delictivo. Sí. Cuando una persona tiene contravenciones o delitos contra el Estado, se define cuánto esa acción que comete el particular puede ser un delito, es decir, comete un delito y el delito tiene una importancia jurisdiccional muy importante porque ya es considerado un delincuente, o cuando esta transgresión a las normas tributarias significan una conducta pasible de una multa tributaria. Ese umbral había quedado muy bajo, motivado por la inflación. Era para el delito de evasión simple de 1,5 millones de pesos. Nada. Con lo cual, claro, cualquier particular o cualquier empresa que cometía tal vez un error contable quedaba inmerso en una posible situación delictiva con todo lo que esto le acarrea al ciudadano. Si bien es cierto, después en un proceso se podría liberar porque podría demostrar que no hubo dolo, pero ya implica toda una complicación. Lo que hemos hecho es subir ese umbral
a valores más razonables, actualizándolos con el mismo criterio de cuando fueron creados. Y paralelamente hemos creado un sistema de actualización, o se va a aplicar un sistema de actualización que son las UVAs, Unidad de Valor Adquisitivo, que esto va a permitir que no tengamos que reformar el Código Penal cada vez que se produzcan por desfasajes inflacionarios modificaciones a este umbral delictivo. Con esto, lo que aseguramos es que el fisco, es decir, el Estado, se ocupe de buscar a los verdaderos culpables de delito de evasión y no a gente que de verdad ha cometido tal vez alguna falla o que por el monto de transgresión en su momento no implicaba un peligro en relación a una comisión delictiva. Eso sí es una cuestión concreta que afecta al ciudadano, porque había cientos y cientos de pymes, ciudadanos individuales que están metidos en este problema sin tener ningún tipo de culpa, pero tenían que demostrar en un proceso judicial, no en un proceso administrativo, esa liberación de que no tenía dolo o culpa en cometer ese delito. Con esto simplificamos para el ciudadano este trámite y hacemos que el Estado se enfoque mejor en perseguir a los verdaderos corruptos, es decir, a los que hacen evasión en serio, que estamos hablando de organizaciones criminales, de grandes evasores. ¿Por qué no la AFA? Esta situación, por ejemplo. Entonces, esa es una cuestión. Y por otro lado, se crea una declaración simplificada de ganancias que devuelve lo que yo le digo, la calidad de ciudadano al ciudadano en relación a la posible sospecha de que está actuando mal. Porque se parte de la presunción que es de buena fe. Al partir de la presunción que es de buena fe, solo se va a investigar aquellos casos que tengan lo que se llama una desproporción significativa en sus declaraciones. Es decir, que se genere alguna sospecha que puede haber algún conflicto con las normas tributarias. Ese motivo por el cual se lo puede analizar, que se llama desproporción significativa, está caracterizado en la nueva ley. Dice esos parámetros en virtud del cual la AFIP se tiene que dedicar prioritariamente a investigar esos temas. No quiere decir que no puede investigar los otros, pero quiere decir que la prioridad del fisco, de la investigación de posibles casos de evasión, se tiene que centrar en una primera instancia cuando haya una desproporción significativa de estas declaraciones juradas o cuando existe una sospecha verdadera de que el contribuyente está generando alguna situación de conflicto. Si no, no. O sea, si no, el fisco no lo... O sea, diputada... Por eso hablamos de inocencia, ¿no? Sí, claro, por eso le quería preguntar para aclarar. Tiene que ver con hacer más eficiente la persecución en definitiva de la administración de los recursos del Estado, ¿no? Con la ARCA, que sea enfocada en determinados casos en particular y no tan masiva la investigación de las personas que puedan llegar a tener algún tipo de conflicto. Claro, porque lo que pasaba es que es correcta tu apreciación, porque lo que pasaba es hacer tan genérico y sin tener una guía, obligaba en alguna manera a los funcionarios de la AFIP, porque vos cuando sos funcionario, vos tenés obligación de generar todas las investigaciones si no hay aclaraciones de las motivaciones por las cuales vos tenés que elegir un caso y no otro. Como no daban abasto, porque la verdad que tanto la baja de umbral delictivo en relación a sus montos, cuanto la cantidad de posibles sospechosos era tan impresionante que la AFIP la AFIP, hoy ARCA, se vio obligado a elegir a quienes se investigaba con mayor detalle. Esa elección pasó a ser arbitraria, porque no había un ordenamiento que le diga cuáles son las prioridades para empezar a investigar. Ahora sí lo hay. Establece lo que es esta desproporción significativa que genera alarmas. Por lo pronto alarmas. Exactamente. Entonces, esto es lo que nosotros decimos un cambio de paradigma para lo que es la persecución tributaria, digamos, a la ciudadanía, ¿no?
porque la inflación hizo estragos. Y entonces, tanto así como las multas eran muy bajas. La multa por omisión de deberes formales, es decir, de presentar tu declaración, eran 200 pesos, Sí. menos que una gaseosa, digamos. Sí. Entonces, bueno, nadie las hacía, es entonces también había grandes problemas para pedirle a los ciudadanos que hagan sus declaraciones. Entonces, toda esta readecuación a valores normales, a criterios objetivos, a percepción de inocencia, si es que no hay una desproporción en las cosas, es un cambio de paradigma y por eso lo llamamos de inocencia fiscal. Diputada, muchas gracias por conectarse con nosotros, aunque sea estos minutitos, para aclararnos este proyecto que, bueno, todos lo podíamos reproducir con títulos y era muy difícil explicar los alcances porque tiene que ver con cuestiones un poco más técnicas, así que le agradecemos la paciencia y su explicación didáctica. No, Le deseamos una feliz Navidad si no la vemos la semana que viene, y porque ya está terminando la actividad acá en la Cámara Baja. Y bueno, y seguramente retomaremos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para ustedes, para el equipo, para todo el equipo de Periodistas y Diputados TV, que hace una muy buena tarea en la difusión de la actividad legislativa. Felices Navidades. Feliz y que Navidad. no nos vemos antes. Hasta siempre, diputada, Gracias. hasta cualquier momento. Laura Rodríguez Machado, presidenta, Silvia, de la Comisión de Legislación Penal, va a quedar como presidenta de esa comisión porque acaba de reasumir, como nos comentaba. Nos vamos rápido a la pausa, volvemos que todavía nos queda un ratito más de programa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes,
11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Estamos cerrando la semana, ya cerrando el programa y en el estribo ya
de las 6 de la tarde, pero la posibilidad de hablar con uno de los diputados de la Nación, en este caso el diputado Ernesto Pipi Ali de Unión por la Patria de la provincia de San Luis. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, Amanda, gracias por la invitación, la verdad un placer. Te quedaste desde la sesión haciendo cosas acá. Vine el domingo, he estado toda la semana. La verdad que era una sesión que merecía mucho estudio. Bueno, se tuvieron la constitución de las comisiones y eran temarios distintos, como siempre, pero con mucho estudio. Entonces, a mí me gusta ir al recinto preparado. Y si bien tu bloque y tu posición fue estar en contra del presupuesto, ¿rescatás algo de la propuesta del gobierno? Sí, pero no, o sea, nosotros en San Luis nos criamos con el equilibrio fiscal. Yo soy hijo del equilibrio fiscal. San Luis es una provincia que no tiene mar, no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene gas. Y sin embargo, es la provincia que con el equilibrio fiscal logró tener el 50% de la autopista, el mayor reservorio de agua, casi 90.000 viviendas sociales. Ninguna escuela de San Luis se alquila. Es decir, el Alberto nosotros nos marcó a fuego el equilibrio fiscal. Pero equilibrio fiscal no es equilibrio sin educación, sin seguridad, sin jubilados, no, es con todos adentro. Es el verdadero equilibrio fiscal. Si no, es fácil hacer el equilibrio fiscal. Si vos ajustás por el Garrahan, ajustás por las universidades, ajustás por la zona fría, porque el capítulo 11 que se les cae son 17 puntos que trata, no es que trata solamente universidades y discapacidad. ¿Cómo va a ajustar por los discapacitados? Eso no es equilibrio fiscal, eso es ajuste. Que lo quieren disfrazar de equilibrio fiscal. Quieren ver un equilibrio fiscal de 40 años, vayan a San Luis, pero porque lo van a ver, lo van a poder tocar. Van a poder tocar una casa, van a poder tocar la ruta, van a poder tocar el puente, van a poder tocar el hospital. El hospital más extraordinario de Sudamérica está en San Luis, el Ramón Carrillo, inaugurado durante la pandemia. Y te vuelvo a repetir, en una provincia cuyo presupuesto total, el 80% proviene de la coparticipación federal. Es decir, no tenemos gas como algunas provincias del sur, no tenemos recursos naturales. O sea, no tenemos la potencia industrial de Córdoba y de Santa Fe, no tenemos la potencia agrícola y ganadera que puede tener la provincia de Buenos Aires. Es decir, una provincia muy austera en cuanto a los recursos que dispone, pero con una administración tremenda. Es más, el equilibrio fiscal en la provincia de San Luis es ley, pero es ley hace 30 años. Yo me crié con equilibrio fiscal. Yo soy hijo del equilibrio. Yo estaba en la secundaria y había equilibrio fiscal en San Luis. Entonces, nos quieren decir ahora nosotros vamos a... No, esto no es equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque si vos pones la variable de ajuste en las jubilaciones mínimas, en el Garrahan, en el sector productivo, en el sector agrícola ganadero, si vos detenés la obra pública, estás generando pasivos. No tenés equilibrio fiscal, porque la ruta que vos no estás arreglando ahora, ni hablemos de hacer una ruta nueva. Pero yo que ando asiduamente por la ruta 7 o por la ruta 8, están destruidas esas rutas. Sí. Y bueno, y el arreglo, ¿qué es lo que es? Es pasivo, no es equilibrio fiscal. Vos tenés que tener equilibrio fiscal manteniendo, es como si vos en tu casa decís, se rompe un vidrio, no lo cambio, pero me ahorré. Sí, pero tenés el vidrio roto, maestro. Che, se rompió el calefactor. Bueno, no importa. No lo cambio, pero mis ingresos fueron... Sí, pero te va a morir de frío. Es muy simple. Entonces nos quieren venir a hablar de equilibrio fiscal y es un verso del gobierno. No tiene equilibrio fiscal. Y mucho menos, otra barbaridad que dice Caputo, que dice que tiene superávit. ¿Superávit a costa de qué? Es muy fácil superávit si no tapas un bache. ¿Qué superávit tenés? Y la única que hace Caputo es dársela al Fondo Monetario Internacional. Mirá, el día lunes cambiaba en el sistema de bandas cambiarias. De bandas. ¿Sabés la banda que tendría que haber cambiado? Es la banda de Caputo. Esa banda tendría que haber cambiado para que se salve la Argentina. Porque esa es la banda que endeudó a la Argentina, que ahora la vuelve a endeudar nuevamente, que vuelve a hacer...
Pero tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo. Y acá va a haber justicia, y será justicia, y este tipo va a terminar preso. Y diputado, usted hablaba de la deuda. ¿La deuda, el endeudamiento argentino está dentro del presupuesto? ¿Se aprobó entonces todo este proceso? No sabemos nada, no pasaron nada por el Congreso, porque dicen una cosa y hacen otra, dicen que son democráticos, que son dialoguistas. Bueno, así se llevaron puesta la sesión por falta de diálogo. Con propios y extraños, pero más con propios, ¿no? Se le caen los propios. Vos tenés en cuenta que votaron. La votación del presupuesto fue 132-97. Sí. Entonces, y después sacaron 117 votos. O sea, los propios le fallaron. Sí, obvio. En las discusiones en particular de los artículos. No, del artículo 75 está diciendo. Del capítulo 11, Sí. del 75, donde están las dos leyes. ¿No? Pero le fallan los propios. Y no pusieron... No hay forma de que nosotros, que es una obligación constitucional, de que tiene que pasar por el Congreso cualquier empréstito que tome la Argentina, lo dice la Constitución, no lo dice el Pipe Ali, la Constitución de la Nación Argentina lo dice. No lo han pasado, no hay forma. Entonces no informan, pero ellos, sin embargo, se dicen democráticos. Igual en Estados Unidos todavía no se cerró. Bueno, el acuerdo con Estados Unidos. Sí, el acuerdo con Estados Unidos todavía no está cerrado. Lo único que yo le escuché a Trump decir es que lo hice ganar la elección a Milei. Eso fue lo que dijo Trump. Pero después no dijo el acuerdo de 20.000, hay un swap. Sí, todavía técnicamente no está cerrado. Los swap antes no pasaban claro, por no Congreso. Está cerrado después de la elección. Antes de la elección estaba todo cerrado. Antes de la elección estaba todo cerrado y demás. Trump dijo claramente, en una entrevista, lo vi yo, que... Sí. Subtitulado que decía, le hice ganar la elección a Milei en Argentina. Se atribuyó Trump, cosa que yo creo que fue realmente cierto. Me parece que fue cierto, porque que el presidente de un país de los más importantes del mundo, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero es una potencia mundial, diga, che, quiero que gane bueno, ha influido indudablemente en el resultado electoral. Diputado, bueno, ahora se aprobó y seguramente va a salir el presupuesto como lo trató diputados, porque es lo que salió hoy en el dictamen de mayoría en el del Senado. Exactamente. ¿Cuáles son las iniciativas que usted propone tratar ahora cuando venga marzo en las sesiones ordinarias? Porque en las extraordinarias solamente se pueden tratar los proyectos que van del gobierno. Mire, hay muchos proyectos importantes, pero lamentablemente juntar las voluntades para conseguir el quórum muchas veces se coincide. Pero, por ejemplo, uno de los, y hay cantidad en ese sentido, es conocer el endeudamiento argentino. Es conocer el endeudamiento argentino. Exigirle al gobierno que envíe los convenios firmados hasta el momento de la toma de deuda. Eso debería ser trabajo casi, le diría, sin esperar hasta las ordinarias. A mí me parece fantástico que no haya más receso. Trabajar todo el tiempo, digamos, o sea, a mí no me afecta en nada. No hago otra cosa más que esto, pero entonces le quiero decir que hay mucho trabajo. Y después poner a trabajar, tenemos presentadas, y desde el bloque al cual pertenezco, cantidad de leyes, de proyectos de ley, perdón, en función del sentido de la generación de empleo, no de la reforma laboral. Hay que ponerse a trabajar. Por ejemplo, mire lo que pasó en la última sesión con el tema de la inocencia fiscal. Nosotros trabajamos un dictamen que salió por minoría, que el diputado Guillermo Michel lo explicó muy claramente y le pidió al mismo informante, le aceptaron la sugerencia de cambiar un artículo para mejorarle la situación a las pymes. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Vos no le podés cobrar el mismo impuesto a una pyme que a una multinacional. La misma multa por la no presentación de un formulario. Claro. Que se llevó de 200 pesos, que era irrisorio, a 200.000. Ahora, a 200.000 paga el kiosco y paga una petrolera. Digamos. Bueno, le explicó nuestro mismo informante, que era Guillermo Michel, de rebaja, pero era para beneficiar a las pymes. Eso es generar empleo, no la reforma laboral. Bueno, por supuesto que no aceptaron ninguna modificación, pero también esas leyes hay que trabajarlas porque no benefician en absoluto a las pymes.
Es verdad que hay que tratar la reforma laboral, ¿viste? Pero la reforma laboral por sí sola no genera trabajo. No. Pero también estoy de acuerdo que tenemos que revisar la legislación, porque no es lo mismo que... Pero esto es para generar en serio. Lo que pasa es que no tienen idea de lo que está sucediendo en la realidad. Ellos se compran un discurso entre ellos, mediciones que comparan meses muy estrambólicamente para que les dé positivo, ¿viste? Y vos sabés que no hay laburo. La realidad te dice que no hay laburo. Y sin embargo ellos ayer anuncian con bombo y platillo que bajaron 0.3 la desocupación. No sé en qué país están viviendo. Es el diario de Irigoyen. Diputado, bueno, queda todo un año por delante. Las extraordinarias acá ya medio cerraron en la Cámara de Diputados. Queda la resolución del presupuesto. Ve que dicen una cosa y hacen otra. Lo que nos veíamos, hay que trabajar en el verano. Bueno. Patearon toda la pelota para adelante. En el verano no se trabaja porque lo dispusieron. Ellos no quieren trabajar. Los que no quieren trabajar son ellos, no nosotros. Febrero convocan extraordinarias. Bueno, y en enero, todavía no lo sé. Y en enero, ¿y por qué? Y escúcheme, lo que venía del Senado, ¿por qué en el Senado no? El Senado el 26, el viernes que viene, tiene sesión. Porque ahí van a tratar la reforma laboral y le iban a pasar a diputados. No, ellos disponen tirarlo para adelante. Muchas gracias por venir. No, se nos está yendo gracias el programa. Le agradecemos mucho al diputado Ali por estar aquí. Lo vamos a convocar también cuando vuelva el año. Feliz año nuevo porque nos lo vamos a ver Feliz seguro. año nuevo, un placer haber estado con ustedes. Y lo esperamos, vemos acá, en febrero o en marzo, cuando empiece de nuevo. Sí, por supuesto. Lo esperamos. Para mí un placer. Venga. Muchísimas gracias. Sí, podemos hablar de San Luis un poco más, Sí, de otros tenemos mucho temas. para conversar con el cómo diputado. me gustaría que el clima de San Luis estuviese acá. Nos vamos yendo también nosotros. Silvia, muchas gracias por el programa del día de hoy. Nos reencontramos en estos días. Tenemos mucho por delante. Sigue todavía hasta el 30 las extraordinarias. Exactamente. Nos veremos y bueno, feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Exactamente. Nosotros nos reencontramos el lunes aquí, como siempre, 16:30, como todos los días, en Pasos Perdidos. Hasta cualquier momento.